Y vamos a ver, mis amados hermanos, allá en el libro de Primera Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios, me da gusto que ya como que se ve un poquito mejor ya, o nuestros ojos se adaptaron a la luz muy oscura y ya puedo mirar un poco mejor. se me hace muy difícil porque las luces no trabajan muy bien aquí. Está el hermoso templo, pero la luz está un poco deficiente. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar mirando allá versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios en esta manera, mis amados hermanos y amigos. Dice el apóstol Pablo al escribir a Timoteo, un pastor joven, por decir así. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que el Señor bendiga su palabra. Tremenda exhortación de Pablo, mis amados hermanos, al Timoteo, ¿verdad? Un joven pastor que Pablo lo dejó encargado en Éfeso, y Pablo habla sobre algunos problemas que hay en el lugar allí, y le exhorta a Timoteo, mis amados hermanos, a enfocarse en lo que es importante, más importante, ¿verdad? No habla ya en el capítulo 1 sobre falsas doctrinas y indebidos usos de la ley y otras cosas que estaban ahí manifestándose. Y Pablo le dice a Timoteo: enfócate en esto, concéntrate en esto, ¿verdad? Y en esta ocasión, mis amados hermanos, me voy a enfocar más en el capítulo 1, y lo voy a leer en inglés, porque en inglés dice, hay una palabra que es muy importante también, que no la miramos en el versículo 1 en el español, pero como vamos a ver adelante, es lo mismo, ¿verdad? Dice de nuevo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. First of all, then I urge that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for everyone. Mis amados hermanos, la oración no es... Vamos a mirar qué es lo que no es la oración, que muchas veces creemos nosotros que es la oración, ¿verdad? Y analizando esta palabra, en el griego, la palabra pray es una palabra muy difícil, por decir la verdad. Analizar la palabra orar en inglés y todas sus diferentes maneras en cual se puede usar la palabra oración, era un poco difícil decirle la verdad, mis amados hermanos. Si la puedo pronunciar, dice prosokomai en el griego, ¿verdad? Un verbo
que incluye, mis amados hermanos, el aspecto de oración, de sumisión, dice confesión, petición, suplicación, intercesión, adoración y acción de gracias. Esta palabra conlleva muchas cosas. Muchas cosas, es muy profunda en sí esta palabra pray, orar. Y mis amados hermanos, queremos mirar que la oración no es para obtener recompensas. La oración no es para obtener bendiciones. La oración no es para ser reconocidos como un guerrero de oración. La oración no es para compararnos con otros para ver quién ora más o quién viene a más juntas de oración. La oración no es para que seamos vistos públicamente como aquellos que oran 3 veces al día con oraciones preescritas, como hacen los judíos. La oración no es para que nuestras oraciones sean contestadas o no. Es interesante. Nuestras oraciones no es para que la oración para que sean contestadas o no. La oración no se trata de cómo oras o dónde oras o cuándo oras. La oración no se trata de hacer actividades religiosas. No se trata de una fórmula o un proceso. La oración no se trata de un ejercicio académico para ver todos los ejemplos de oraciones en la Escritura, en la Biblia. La oración no es el orar. La oración modela una y otra y muchas veces que miramos en la Escritura, en diferentes lugares en el Evangelio. Bueno, mis amados hermanos, después de decir todas estas cosas, digo yo, entonces, ¿qué voy a orar? Gloria a Dios. ¿Qué vamos a orar si la oración no es todo lo que les acabo de decir, mis amados hermanos? Porque la mayoría de las veces estamos queriendo que Dios nos bendiga. Y que Dios nos conteste. Vamos a mirar, mis amados hermanos, que el propósito de la oración es conocer a nuestro Señor y Salvador, y que Dios abra el corazón de todo hombre para recibir el mensaje de las buenas nuevas, como escribe Pablo allí, mis amados hermanos, en el versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay duda, mis amados hermanos, que a través de la historia bíblica miramos que Dios habla con su creación. Y los hombres hablan con su Dios y oran. Vemos la historia de Abraham. Podemos hablar de Abraham en Génesis capítulo 12. Tremenda historia, por cierto. ¿Verdad? Es increíble pensar en todo esto, mis amados hermanos, porque ellos no tenían, por decir así, la Biblia como la tenemos hoy día. Nosotros la podemos estudiar, analizar, escudriñarla. Ellos no tenían. Y vemos cómo Dios habla con Abraham y Abraham habla con Dios. Vemos la historia de Noé allá en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 9, la historia de cómo Dios habla con Noé. Y claro, no podemos olvidar cómo Dios también hablaba con Adán. Allá en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, miramos la interacción de Dios con Adán. Y vemos, claro, hay muchos ejemplos en la Escritura, mis amados hermanos, donde el hombre ora con Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, en la ocasión de Salomón, orando allá con el Señor, allá en Primera de Reyes, por ejemplo, capítulo 8, versículo 22, dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová
en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Una oración que empieza Salomón, ¿verdad? Tremendas oraciones, mis amados hermanos, que miramos en la Escritura, por cierto. Miramos cómo Salomón ora con Dios, habla con Dios, y también miramos allí mismo, allí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54. Podemos mirar también la postura en cual Salomón oraba. Dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Podemos mirar la postura en cual oraba Salomón y levantaba sus manos. Se dice que los judíos así, de esta manera, alzaban sus manos, no sé si para recibir algo, ¿verdad? Siempre estamos orando queriendo recibir, ¿verdad? Y como decía de antemano, que la oración no es para obtener recompensas, no es para obtener bendiciones, ¿verdad? Pero así oraban los judíos, y también podemos decir, así oramos nosotros también. Y también podemos mirar, mis amados hermanos, ahí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3, que dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y te ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. The Lord said to him: I have heard your prayer and petition you have made before me. Yo he oído tu oración y te ruego delante de mí. Podemos mirar, mis amados hermanos, a través de la Escritura, que el hombre ora a Dios en diferentes maneras, en diferente postura. Pero lo más hermoso de todo que miramos, mis amados hermanos, es que Dios escucha. Y así le puse por título: el Dios que escucha. Gloria a Dios, qué tremenda bendición, ¿verdad? Y qué interesante, porque no nomás la palabra pray, orar, prosukomai, que en el griego, mis amados hermanos, que encarga todas estas palabras, ¿verdad?, de sumisión, confesión, petición, súplica, intercesión, adoración y acción de gracias. También la palabra oración en el hebreo dice que es tefila, que es que juzgarse a uno mismo, to judge oneself. Orar es juzgarse a uno mismo. Qué interesante expresión en el hebreo comparado con el griego. O sea, mis amados hermanos, venimos delante de Él y ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Qué interesante estas palabras, mis amados hermanos. Vamos a analizar un poquito solamente la exhortación de Pablo a Timoteo sobre la oración. Comienza allí Pablo en el versículo 1, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhortando ante todo a que se hagan rogativas o peticiones, ¿verdad? Esto significa, mis amados hermanos, que preguntemos, ¿verdad? Así como lo miramos allá en Efesios capítulo, vamos a mirar ahí rápidamente, Efesios capítulo 6, versículo 18,
Y de nuevo, qué interesante si analizamos bien lo que dice la palabra de Dios en cuestión a la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20 dice, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué interesante el enfoque de Pablo, mis amados hermanos, de orar con un propósito, de para que él pueda hablar con denuedo la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder dar a conocer, mis amados hermanos, el misterio del Evangelio. No había mirado eso claramente, mis amados hermanos, en la oración, ¿verdad? No había mirado en sí que si mi oración está enfocada en que Dios pueda obrar para que alcancen salvación los hombres. Y por eso es importante, mis amados hermanos, analizar qué es la oración. Y entonces Pablo habla de hacer rogativas, de peticiones, o sea, significa preguntemos, ¿verdad? Preguntamos a Dios que nos dé palabra, que nos abra puertas para predicar y hablar el misterio del Evangelio. Y esto, mis amados hermanos, son cosas que, como dice aquí mismo, esto le agrada a Dios cuando le preguntamos. Por eso dice allí mismo, cuando leíamos aquí en 1 Timoteo capítulo 2, vamos a ver donde dice, porque esto, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que es bueno y agradable, mis amados hermanos, exhortar, ¿verdad?, al creyente a orar, rogativas, peticiones, o sea, preguntarle a Dios que abra, ¿verdad?, nuestro entendimiento para conocerle a Él y hacerlo conocer a Él a otros, y que les abra el corazón y el entendimiento para poder recibir el Evangelio. Rogativas. Esto, dice Pablo, es bueno y agradable delante de Dios. También habla el apóstol Pablo allí de la palabra oraciones. Esto es, mis amados hermanos, hablar con Dios a cualquier hora, cualquier lugar, de cualquier modo, en voz alta, en silencio, de rodillas, sentado, parado, acostado, no importa, porque esto le agrada a Dios, ¿verdad? Hablar con Dios. Como les decía, mis amados hermanos, el propósito de la oración es conocer a nuestro Señor y Salvador, y que Dios abra el corazón de todo hombre para recibir el mensaje de las buenas nuevas. Por eso Pablo habla, mis amados hermanos, que esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice Pablo también en el español, mis amados hermanos, en las traducciones en español, no miré la palabra interceder como la miro en el inglés, ¿verdad? Las traducciones en inglés dice intercession, ¿verdad?
First of all, then I urge that petitions, prayers, intercession, intercesión. Y busqué el versículo, este versículo en otras versiones de la Reina Valera hasta 1909 y en otras versiones, y no la miré en el español, la palabra intercesión, pero sí la miré en las Biblias traducidas en inglés de más antiguas y diferentes Biblias de los mesiánicos, por ejemplo, también ahí estaba la palabra intercesión, ¿verdad? Pablo habla de hacer intercesión, exhorta a Timoteo a orar y interceder. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Interceder es orar en favor de alguien. Qué hermoso, ¿verdad? Intercesión es orar en favor de alguien. ¿Para qué? Para que conozcan al Señor, y si no lo conozcan, para que vengan con el conocimiento de la verdad. Y ese es el punto importante, mis amados hermanos. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo, Dios, siempre ha intercedido por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué dice allá la Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo, vamos a ver si lo escribí aquí bien, 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Qué hermoso, qué lindo, ¿verdad? Intercede por nosotros. Qué hermoso, mis amados hermanos, saber que el Señor He intercedes for us. Dice, He's at the right hand and intercedes for us. Él está intercediendo, está, mis amados hermanos, orando en favor de alguien, está hablando en favor de nosotros. Qué glorioso, mis amados hermanos, saber que el Señor intercede por nosotros. Allá también en el libro de Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Therefore, he is always able to save those who come to God through Him, since He always lives to intercede for them. Y de nuevo, Él está intercediendo por nosotros. Qué hermoso ejemplo nos da el Señor de que Él intercede por nosotros. De la misma manera, Pablo exhorta a Timoteo que él interceda por otros, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por aquellos de los cuales Pablo le está diciendo, cuidado con estos falsos maestros, estas personas que están hablando estas cosas que nomás no sirven para nada, nomás traen confusión y quieren traer división en la iglesia. Sobre todo, orar, exhorta Pablo que ore y intercede por ellos. Y el Señor Jesús entonces intercede por nosotros. Y el interceder por otros, mis amados hermanos, esto le agrada al Señor, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Mirar que todo esto de lo que estamos hablando, conforme a lo que Pablo le escribe a Timoteo, y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. So que interceder, mis amados hermanos y amigos, por otros es algo que le agrada al Señor. Y también dice Pablo, mis amados hermanos, y exhorta que oremos y con acciones de gracias por todos los hombres. Miramos allá en el libro de Filipenses, un pasaje muy conocido, muy hermoso, muy lindo, por cierto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
with thanksgiving. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De nuevo, me da la importancia de orar con acción de gracias, ¿verdad? Ser agradecidos, interceder a favor de otros, ¿verdad? Y con gratitud al Señor, ¿verdad? Con gratitud en nuestros corazones por lo que Dios pueda hacer. Y esto, mis amados hermanos, el orar con acción de gracias, esto le agrada a Dios. Entonces, mis amados hermanos, oremos para que Dios abra lo que Pablo nos está enseñando, mis amados hermanos, allí en 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 8, lo que él nos está enseñando, mis amados hermanos, que la oración debe usarse, mis amados hermanos, para que Dios abra el corazón de personas para recibir el Evangelio. Miremos cómo allá dice en Hechos, vamos a ver un poquito de ejemplos. Hechos capítulo 16, Hechos 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, cómo Dios obra en las personas para que puedan comprender y entender y recibir las buenas nuevas. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón. That is just beautiful, es hermoso, de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y Pablo hablaba la palabra de Dios, el Evangelio, mis amados hermanos. Esa es la razón por cual debemos orar, suplicar, interceder, rogativas delante de Dios para que Dios abra, mis amados hermanos, el corazón de personas para recibir el Evangelio. Miremos lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Gloria a Dios, mis amados hermanos. No olvidemos adorar. ¿De qué estamos orando, mis amados hermanos? Analizar estos pasajes y estudiar y analizar la palabra de oración, hermanos. Digo yo, pues, ¿qué estaba orando yo? ¿Al caso he estado orando para que se abran los corazones y el entendimiento de los que no conocen a Dios? Mire lo que dice también allá la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, mis amados hermanos. De nuevo el apóstol Pablo escribiendo. Versículo 18. Dice la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what are the glorious riches of his inheritance among the saints. Alumbrando los ojos, mis amados hermanos, de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis amados hermanos, las riquezas del Señor son bastantes.
la herencia que tenemos en Cristo. La herencia, hermanos, que esa vale más que todas las cosas materiales. Estamos hablando de cosas espirituales, mis amados hermanos, no las materiales, aunque el Señor también se complace y nos da las cosas materiales, pero ese no es el punto, sino las cosas espirituales. Y por eso el apóstol Pablo exhorta, mis amados hermanos, le exhorta a Timoteo y nos exhorta a nosotros a orar. Y dice, qué interesante, porque dice la palabra allí, versículo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, por los reyes, oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. La palabra de Dios, el apóstol Pedro nos exhorta, mis amados hermanos, también de la importancia de orar por los líderes, ¿verdad? Allá en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 17, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 17, dice: honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, honrar al emperador. Qué interesante. La importancia, mis amados hermanos, de orar por aquellos que están en lugares eminentes, por los reyes, los emperadores. ¿Para qué? Para que Dios abra sus corazones, para que Dios abra sus entendimientos. Porque ellos toman decisiones que nos afectan a todos. El apóstol Pablo también nos exhorta allá en Romanos, muy conocido pasaje también, Romanos capítulo 13, mis amados hermanos. Romanos capítulo 13. Dice, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Verdad? A las autoridades que están sobre nosotros. De nuevo a orar, mis amados hermanos, para que Dios abra su corazón y su entendimiento para comprender el evangelio y recibir el evangelio, el misterio del evangelio, que es Cristo Jesús, que ha venido a morir y pagado por el pecado del mundo para darnos vida y vida en abundancia, mis amados hermanos. Y entonces vamos a poder saber vivir en paz, ¿verdad? Porque así habla Pablo a Timoteo. La razón por qué él está diciendo es porque entonces habrá paz, ¿verdad? La importancia, mis amados hermanos, de orar. No es, como decía, necesariamente para obtener recompensa o obtener bendiciones, o para que sean contestadas nuestras peticiones o no, ¿verdad? Sino para que conozca el hombre a nuestro Señor y Salvador, y que Dios abra sus entendimientos y vengan a conocer al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la próxima vez que esté orando, piense en el mayor de la ciudad, en el gobernador, en el presidente, aquellos que están en posiciones importantes que afectan y toman decisiones que afectan a todos nosotros, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, donde sea, mis amados hermanos. Hay mucho por qué orar. Pero no olvidemos el enfoque. Ese es el enfoque primordial, mis amados hermanos, de que Dios obre. Hay muchos que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Últimamente he estado estudiando y oyendo mensajes de historiadores judíos, ¿verdad? Estoy aprendiendo de la historia de los judíos. Y los historiadores, mis amados hermanos, hablan de la historia
de Génesis, de la Torah, el Talmud, y etcétera, etcétera, y hablan desde el tiempo de la creación hasta nuestros tiempos. Y mis amados hermanos, Jesucristo no se encuentra ahí. Están hablando de la importancia de la historia del judío y por qué su historia es importante, que son el pueblo de Dios. Pero cuando vienen a la etapa de cuando Jesús vino, nada. Dicen nada, mis amados hermanos, de Jesucristo. Es triste, triste, mis amados hermanos. Oigo de este judío maestro, doctorado, otro historiador doctorado, y Jesucristo como que no, ahí no cabe. Si algo mencionan el cristianismo, mencionan allá en el año 300 de Constantino, ¿verdad? Que él convirtió en cristianismo, y de allí se enfocan ahí del cristianismo en adelante. Pero no mencionan el cristianismo de Cristo, donde vienen los creyentes, donde vienen nuestra historia, que es de Cristo, el Mesías. Entonces no olviden, mis amados hermanos, de orar también por el judío, que Dios les abra el entendimiento. Porque los historiadores también, ellos leen el Nuevo Testamento, pero lo leen como una historia nada personal, de un Dios personal. Y es triste, mis amados hermanos, pero me gusta escucharlos para ver el punto de vista de los judíos y la cultura de los judíos. Porque nuestro Señor era judío, ¿verdad? En la tierra. Y la Biblia es narrada en la cultura judía. Y es importante entenderla de esa manera. Entonces, mis amados hermanos, no olvidemos que la oración es para conocerle y entenderle a Él. Que la oración, mis amados hermanos, es para tener una relación personal con Dios. Que la oración, mis amados hermanos, es para conocer sus verdades. Por eso Pablo habla a Timoteo y le dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, nosotros oramos con Dios para conocer la verdad, porque Él es la verdad, mis amados hermanos. Oramos para ser llenos en lo más profundo de nuestro ser, porque solo Él puede llenar lo más profundo del ser humano. Por eso oramos, mis amados hermanos. Oramos para platicar y hablar con Dios como tu mejor amigo, como uno de tus seres queridos. No olvidéis, nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios dinámico, mis amados hermanos. No olvidemos de orar para no solo conocerle a Él, sino conocerte a ti mismo también, porque al conocer a Él más, te conoces más a ti mismo. Es increíble lo que hace el Señor cuando hablamos y platicamos con Él y Él nos enseña cosas que no supiéramos, mis amados hermanos. Por eso es importante también, mis amados hermanos, que al orar también tenemos que estar silencios para que Él nos hable a nosotros. Y dice el salmista: estar quietos y saber que yo soy Dios. Tenemos que también orar y platicar para conocerle, pero parar y esperar que Él te hable. No olvides que es un Dios dinámico, es un Dios verdadero. Él te quiere hablar y Él puede hablar. Como dije antemano, el Dios que escucha, Él escucha, mis amados hermanos. Nuestro Dios es un Dios dinámico que participa en nuestras vidas. Quiere lo mejor para nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, podemos confiar en Él. No olvide, mis amados hermanos, que tú puedes acercarte al trono de gracia para alcanzar misericordia en el tiempo de necesidad. Puedes clamar a Él, acercarte a Él, venir a Él. Por eso cantamos esos hermosos cantos
levanto mis manos, yo te busco, yo te anhelo, yo te necesito. Necesitamos el Señor. Todos necesitamos del Señor, pero no olvidemos, mis amados hermanos, que el propósito de la oración es para que nosotros lo conozcamos más y nosotros podamos conocernos a nosotros también, pero más importante, sino es para que hacer conocer el misterio del Evangelio a aquellos que no lo han conocido. Mis amados hermanos, les exhorto, así como Pablo exhortaba a Timoteo, que la próxima vez que oremos por aquellos que no han conocido de Dios, para que Dios abra su entendimiento y su corazón para recibir. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, en este hermoso día, Señor, te damos gracias. Venimos con acción de gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que ha demostrado su amor a través de su Hijo Jesucristo, que ha venido a redimir al mundo, ha venido a dar vida y vida en abundancia, ha venido a resucitar al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, Señor. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por la redención en Cristo Jesús. Gracias por la remisión de nuestros pecados, por quitar nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu amor. Padre, ayúdanos a ver y entender el propósito de la oración. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, saber que es importantísimo, Señor, orar por aquellos que están en lugares de eminencia, Señor, como dice tu palabra. Nuestros pastores, claro, nuestros mayores, el gobernador, el presidente, los reyes. Padre, en todo lugar, Señor, hay personas que toman decisiones que nos impactan a todos, Señor. Y Padre, ayúdanos a abrir nuestro entendimiento también, Señor, para poder orar por estas personas y buscar. ¿Y quiénes son nuestros líderes? ¿Quién es vamos a decir, en la escuela, Señor, de nuestros niños? ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son el principal? ¿Quiénes son los que están en Board of Directors, Señor? Padre, ayúdanos a buscar por estas personas y comenzar a orar por ellos para que tú, Señor, les abres el entendimiento, Padre, y su corazón para recibir el Evangelio. Gracias, Padre. En esta hora venimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la exhortación de Pablo a Timoteo y a nosotros hoy día. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos siempre. Amén y amén.